Poderoso Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por estar delante de tu presencia compartiendo esta palabra, una palabra de fe que nos permite concientizarnos a través de los tiempos peligrosos que vivimos, tiempos llenos de dificultades, las señales de los últimos tiempos cumpliéndose en todo momento, y nos damos cuenta que son tiempos peligrosos por la misma razón que las redes sociales que se han abierto tanto en el mundo han servido para verdaderamente edificarnos, pero también vemos que hay mucho veneno puesto allí. Y una pizca de veneno en un vaso de agua que tenga 99% de pureza, usted no la tomaría. Y es lo que nosotros tenemos que buscar, la manera de ver un camino de santidad que agrade al Padre. En estos tiempos de que se cumple esa palabra que dijo el Señor, que serían tiempos peligrosos, donde los hombres serían amadores del dinero, es perfectamente. Usted sube en un metro, sube en un tren, sube en un colectivo. ¿Y qué escucha? Si usted presta atención un par de segundos, se da cuenta que uno está hablando del próximo negocio, de lo que le deben en el trabajo, el otro está hablando de las boletas que tiene que pagar, el otro está hablando de los pagos que tiene que hacer en el banco, el otro necesitando que se le abra un crédito, el otro que está pronto a entrar en compromiso con un prestamista. O sea, todo el dinero, los hombres serían amadores del dinero. Y claro, muchas veces lo justificamos diciendo, es que lo necesitamos, ciertamente lo necesitamos. El bien y la misericordia de Dios también lo necesitamos, eso es lo que nos guía, eso es lo que nos ayuda. Pero en estos tiempos difíciles, de mucha dificultad, que nosotros estamos viviendo, la palabra de Dios ha sido tergiversada y dejada a un lado justamente por el tema del dinero, lo material. Se está vendiendo el Evangelio como si fuera pan caliente de una panadería. ¿Quién no está lucrando con el Evangelio hoy en día? Yo creo que cientos de pastores han salido de los institutos bíblicos con el afán de tener una vida diferente, una vida holgada, pensando en un hermoso templo, una mejor oficina, y trabajar de empresarios. El señor empresario, el señor gerente, pidan turno para hablar conmigo. Es triste realmente. Yo no estoy diciendo quizás sarcásticamente, pero es triste escuchar eso. Necesitamos nosotros volver a la palabra, volver a los tiempos de la iglesia primitiva, cómo se levantó la iglesia, cómo hoy en día están haciendo lavado de cabeza, lavado de cerebro, donde todo es para levantar el ego, la vanidad de aquel que va un domingo y se ha convertido en un lugar de entretenimiento. La Iglesia de Cristo no es un lugar de entretenimiento. Y nosotros hemos hablado muchísimo a través de las redes sociales de todo este tema. Lo que menos nos han dicho que somos buenas personas, lo que menos nos han dicho que somos bonitos, pero sí nos han insultado, lamentablemente se han acordado de mis parientes, terriblemente, porque he puesto la verdad, y la verdad es absoluta, la verdad no es relativa. Hay una sola verdad, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no hay dos verdades, pero necesitamos entronizarnos en esa palabra, que la palabra sea siempre nuestro timón, no la idolatría que se le puede hacer a un hombre. El hombre es voluble, siempre un día está de 10, está fenómeno, pero al día siguiente usted no sabe cómo lo va a encontrar. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Evangelio es gratuito. El Evangelio fue dado por gracia. Y por gracia tenemos que darlo, porque lo recibimos por gracia. También recibimos el Evangelio porque alguien oró por nosotros. Y quizás muchos han leído la Biblia como un libro histórico más. Pero si yo leo la Biblia como un libro histórico, no voy a entender nada. Es como leer una carta ajena. Cuando muchas veces usted habrá quizás por equivocación tomado una carta que no era dirigida a usted, usted no entendió nada. Porque claro, eso no era para usted. Asimismo, muchas veces leen la Biblia sin estar convertidos a Cristo. Y cuando nos convertimos a Cristo, ¿qué sucede? Sucede que nuestro espíritu se revivifica con el Espíritu de Dios. De otra manera sería imposible. Y allí sí, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, recibimos la unción, recibimos el Espíritu Santo. Eso es instantáneo, es inmediato.
No se entiende por qué muchas iglesias siempre son todos creyentes y están, ven, Espíritu Santo, ven, oh, visítanos. La palabra de Dios dice que cuando Él viene a nuestra vida, se instala en nuestra vida y produce una conversión completa. Somos un proceso, estamos en el proceso de conversión. No somos una obra acabada, porque Dios no ha terminado con nosotros. Pero nos está tratando día a día, con errores, pero nos va tratando en el día a día. A mí lo que me asusta muchísimo en estos tiempos es el negocio, el comercio que se está haciendo con la palabra de Dios. Me enerva, me saca de quicio ver tanto, pero tanto negocio, cómo se llenan mucho los bolsillos y eligen versículos y maldicen aún con Malaquías 3:10. Una palabra que fue dada exclusivamente a los israelitas. ¿Fue dada esa palabra a la iglesia de Jesucristo? De ninguna manera. No hay registro bíblico que ni Jesús ni los apóstoles hayan usado estos medios para enriquecerse o para solventar sus viajes. De ninguna manera, eso no está escrito así. Nosotros tenemos que tener una conciencia plena del camino cristiano, porque el Espíritu Santo es el que te guía, el Espíritu Santo es el que te da la libertad, el Espíritu Santo es el que te da la sabiduría para que vos puedas entender, para que yo pueda entender, porque sería imposible sin la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestras vidas desde el momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Eso lo sabe usted, eso lo sabemos toda la iglesia. La iglesia de Jesucristo es usted, la iglesia soy yo. La iglesia no es el templo de ladrillos, el templo de ladrillo y cemento, donde nos encerramos el domingo a adorar a Dios. Está muy bien, está fenómeno. Adorar, lo más lindo que hay, es divino, celestial. Pero esa no es la iglesia. Decimos, vamos a la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Somos la iglesia de Jesucristo que nos reunimos en un local. Eso es innegable, eso, ¿quién no lo sabe? Pero ¿por qué lo enseñan de otra manera? ¿Acaso los institutos bíblicos, me pregunto, son cómplices de todo este negocio que se está haciendo en el mundo? ¿De dónde sacan esta idea de vivir en la opulencia cuando hay un mundo que se muere de hambre? ¿Qué ejemplo como iglesia estamos dando? Está bien, no somos pobres porque no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Ese es el más rico. No es rico aquel que se llena de posiciones, como si nunca se van... Nadie... Como si el mundo no se fuera a acabar para ellos. En definitiva, todos tenemos que partir un día. Usted va a partir al igual que yo. Nadie va a quedar para semilla, porque esa es la verdad. Nadie queda para semilla en la tierra. Tenemos un periodo, somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso por esta tierra. Y eso lo entendemos, lo tenemos claro. Yo predico el Evangelio en un aire libre, en una plaza. Discipular almas. Eso es importantísimo, el discipulado. Pero no se la podemos enviar a lobos rapaces, que lo único que van a querer hacer es esclavizarlos, ponerlos a trabajar y que les lleven el dinero al negocio familiar del pastor. Eso es terrible. Nosotros predicamos el Evangelio gratuitamente. No pedimos ni siquiera para las pilas del megáfono. ¿Qué? ¿Y somos extraños? ¿Somos extraterrestres porque hacemos eso? ¿Acaso no tenemos que comprar las pilas del megáfono? ¿Acaso no tenemos que cargar la tarjetita para viajar? Dichosos, bueno, aquí los que tienen autos. Los que tenemos un auto quizás la llevamos un poquito más fácil, pero el auto tampoco anda mágicamente. Hay que comprar el combustible. Y acá en Argentina las cosas se fueron a las nubes. El combustible se fue a las nubes. Pero Dios provee. Dios nunca nos deja tirados. Dios nos provee enormemente. Qué bueno que es el Señor. ¿Por qué no predicar un evangelio puro? ¿Por qué no predicar un evangelio de santidad? ¿Por qué tenemos que volcarlo todo a la finanza? Si Dios es el que provee, como le proveyó al pueblo hebreo en el desierto, no les proveyó el maná, no les dio carne cuando querían, les llenó de codornices las tiendas. ¿Por qué dudan que Dios es el que va a proveer? Gloria al nombre de Cristo. Hermano querido, prediquemos el evangelio puro y concienticemos a la Grey que deje de alimentar lobos rapaces. Que Dios le bendiga ricamente en este día y deseo
la paz en su corazón. Toda la bendición.